Todos tenemos esos patrones que repetimos, ¿no? A veces hasta la frustración. Totalmente. O esos momentos en que la vida, de repente, sin avisar, nos da un golpe que lo descoloca todo. Sí. Un plan que se tuerce, una noticia que no esperas, y te quedas pensando, ¿pero qué ha pasado aquí? Exacto. Pues hoy vamos a meternos de lleno en una teoría que intenta explicar por qué pasan estas cosas y, sobre todo, qué podemos hacer con ellas. Me parece un tema fascinante. Y para ello nos vamos a sumergir en un texto breve, pero muy denso de Hernando Bernal, que se titula Lo abrupto de lo real. Va a ser nuestra guía. Un texto muy potente, sí. Y aviso, son ideas fuertes. Empezaremos por una que parece sencilla, pero que tiene mucha amiga. La pulsión. Eso que nos mueve. Es el punto de partida perfecto, porque es una idea que Lacan, le da la vuelta por completo. ¿Ah, sí? Sí, sí. Normalmente pensamos en una pulsión como algo muy directo, ¿no? Tengo sed, quiero agua. Una necesidad y un objeto que la calma. Fin. Eso es. Pero Lacan nos dice, un momento. La cosa es mucho más retorcida y más fascinante. A ver. La verdadera satisfacción, el goce, no está tanto en el objeto final, en el vaso de agua, sino en todo el recorrido que haces para llegar a él. Espera. ¿Cómo que en el recorrido? Si tengo sed, lo que quiero es beber ya, ¿no? No disfrutar del paseo a la cocina. Ya suena contraintuitivo, totalmente. Un poco sí. Pero piénsalo de otra forma, con un ejemplo que quizás se ve más claro. Venga, Piensa en el placer de comerte una galleta a escondidas por la noche. me siento identificado. No se trata solo del sabor de la galleta. Es el sigilo para ir a la despensa, el ruidito del paquete al abrirse, la anticipación, ese pequeño acto de saltarte las normas. Ajá. Todo ese ritual es una fuente de goce en sí mismo. Lacan dice que la pulsión se engancha a ese proceso, a ese extra de placer. A ese extra. A ese extra lo llama objeto plus de goce. No es la galleta, es el goce que se obtiene con la galleta. Vale, ahora lo pillo. Es como el salseo de la cuestión. Ahí le has dado. No es la meta, es el juego. Exacto. Y eso explicaría por qué a veces repetimos comportamientos que, en teoría, no nos convienen para nada. Claro. Porque no buscamos el resultado final bueno, sino ese plus de goce que rascamos por el camino, aunque el destino sea, un desastre. Exactamente. Has dado en el clavo. El texto de Bernal lo formula muy bien. ¿Qué dice? Distingue entre la trayectoria de la pulsión, que es simbólica, o sea, son las palabras que usamos, las historias que nos contamos sobre lo que queremos, y su finalidad última, ¿Y cuál es? que es, y cito, el hallazgo de un goce real. Hay un camino que podemos contar, que podemos narrar, pero el destino es un encuentro con algo que se escapa a las palabras. Algo que simplemente se siente. Una satisfacción cruda real. Y si ese encuentro con lo real es el objetivo de lo que nos mueve, la pregunta es, ¿dónde pasa eso? Buena pregunta. O sea, ¿solo en la vida? ¿En esos momentos de los que hablábamos? ¿O puede pasar también en la propia terapia, en el espacio del análisis? Pues justo ahí queríamos llegar. Porque el texto sugiere eso, que el análisis es un lugar para ubicar ese real. Puede y debe ocurrir ahí, en el marco de lo que llamamos la transferencia. La relación entre el paciente y el analista. Eso es. Pero claro, no toda esa relación es igual. Y aquí, el autor que se cita, Jacques Alan Miller, hace una distinción que es brillante. ¿Ah, sí? Habla de dos modos de transferencia, como dos ambientes que se pueden dar en la consulta. Vale, dos ambientes, a ver cómo son. El primero lo llama transferencia automatón. Automatón. Sí. Piénsalo como cuando vas al médico. Llegas, te sientas y asumes que esa persona, con bata blanca, con un título en la pared, sabe lo que te pasa. Claro, el que sabe. El sujeto supuesto saber lo llamamos. Le cuentas tu historia, sigues el guión esperado, respondes. Es la parte predecible. Automática, casi. Es el terreno de lo simbólico, donde se construye una historia, se atan cabos, se busca un sentido. Entiendo. Es la parte estructurada. La conversación que sigue unas reglas. Se podría decir que es la parte segura de la terapia. Sí, donde todo tiene un orden. Pero me imagino que si nos quedáramos solo ahí, algo faltaría, ¿no? Faltaría lo más importante. Claro. Porque si la terapia fuera solo eso, sería un ejercicio intelectual, muy interesante, pero quizá no cambiaría nada en lo profundo. No habría un cambio real. Por eso Miller introduce la otra cara de la moneda, la transferencia Tiché. Tiche, ¿qué es eso?
Tiché es una palabra griega que Lacan toma de Aristóteles. Significa el encuentro fortuito, el azar. Lo que no estaba en el guión, Eso. el accidente, la sorpresa. Precisamente. La transferencia Tiché es lo que irrumpe en la sesión sin que nadie lo espere. Un lapsus, un chiste que se le escapa al paciente y que revela algo tremendo. Un silencio incómodo. Un silencio repentino que lo cambia todo. Una reacción emocional que no viene a cuento de nada. Es un momento que sorprende a los dos, ¿sabes? Al analista y al paciente. Ambos. Es como una grieta en esa narrativa predecible del automatón. Y es por esa grieta por donde se cuela lo que el texto llama, A ver, con una expresión muy potente, lo abrupto de lo real. lo abrupto de lo real. Me encanta esa expresión. Tiene fuerza, ¿eh? Muchísima. Sugiere algo que no pide permiso, que entra sin más. Y el texto dice que esto se opone a la dialéctica de lo simbólico. Exacto. Vamos a desgranar esto, porque me parece que es el corazón del asunto. ¿Qué significa que lo simbólico tiene una dialéctica y que lo real, en cambio, es abrupto? Pues mira, la diferencia está en el tempo y, por así decirlo, en los modales. En los modales. Sí, el mundo de lo simbólico, el del lenguaje, el de las historias que nos contamos, es dialéctico. Funciona como una conversación. Vale. Tú dices algo, yo te respondo, matizo, le damos una vuelta. Requiere tiempo, se despliega poco a poco. Es un proceso. El texto cita a Miller de una forma muy gráfica. Con lo simbólico hay siempre que esperar. No es que sea fácil, ¿eh? Puede ser muy doloroso, pero sigue una cierta lógica, un desarrollo. Es como una negociación. Avanzas, retrocedes, construyes un argumento, vas, no sé, como tejiendo un tapiz de significados. Exacto, vas tejiendo. En cambio, lo real no teje nada. ¿Qué hace? Lo real desgarra el tapiz. Vaya, No dialoga, no negocia, no avisa. El texto dice que lo real cae, viene a interrumpir. Introduce una discontinuidad total. no es una pieza nueva del puzzle. No, es como si alguien le diera una patada al tablero y desparramara todas las piezas. Por eso es abrupto. Entiendo. Y aquí viene la frase clave de Miller, que recoge el texto y que es demoledora. Dispara. Con lo real no hay buenas maneras. Uf. Con lo real no hay buenas maneras. Es tremenda. Eso sí que lo cambia todo. Es una frase que resuena porque todos la hemos vivido. Claro. Es como cuando estás organizando tu vida al milímetro, con tu agenda, tus planes, y de repente recibes una llamada. Una noticia que lo manda todo al traste. Sí. Esa noticia no ha negociado contigo, no ha sido dialéctica. Simplemente ha ocurrido. Ha sido abrupta. Y no tiene buenas maneras. Esa es la esencia. Es el accidente de tráfico, el diagnóstico inesperado, el encuentro con alguien que te cambia la vida, o una pandemia que paraliza el planeta. Sí, Son esos momentos que se resisten a que los convirtamos en una historia con moraleja. Chocan contra nuestro lenguaje, contra nuestros intentos de darles un sentido, un orden. un tope. Son un tope. No piden permiso, no se anuncian, simplemente irrumpen y rompen la continuidad que habíamos construido con palabras. Vale, estoy contigo, pero esto me lleva a una pregunta que me parece crucial. ¡Adelante! Si lo real es esta fuerza inasimilable, disruptiva y francamente tan maleducada, ¿cuál es el propósito de un análisis? Muy buena pregunta. ¿Luchar contra ello? ¿Intentar construir un relato tan fuerte que nada pueda romperlo? Es que suena una batalla perdida de antemano. Lo sería. ¿No se supone que el objetivo es encontrarle un sentido a las cosas y no que un azar lo desmonte todo? Es la pregunta lógica, sí. Y si la respuesta fuera hay que eliminarlo, el psicoanálisis sería una estafa. Claro. Pero la propuesta de Lacan, que recoge el texto, es mucho más sutil, más humilde y, en mi opinión, mucho más sabia. ¿Y cuál es? El objetivo no es ni puede ser erradicar lo real. Eso sería como intentar eliminar el azar, la enfermedad o la muerte de la vida. Es imposible. Imposible. El objetivo es cambiar nuestra relación con ello. El texto lo dice con una frase preciosa. Se trata de suavizar un poco lo abrupto de lo real. Suavizar un poco lo abrupto. Me gusta. No es una fantasía de control total, no es una victoria. Es una especie de... Reconciliación. un arte de convivir con ello. Has usado la palabra clave, un arte. De hecho, el concepto final que Lacan propone para el fin del análisis es saber hacer con lo real. Saber hacer con. Fíjate en la precisión. No es saber sobre lo real, como si fuera un conocimiento teórico que metes en un libro. Ajá. Tampoco es dominar lo real, es saber hacer con ello.
Es una habilidad práctica, un estilo, una forma de manejarse con esa dimensión inevitable de la existencia. Es como aprender a navegar. A ver. No puedes controlar el mar, no puedes detener las tormentas, pero puedes aprender a manejar tu barco de tal manera que la tormenta no te hunda. Aprendes a hacer con las olas. Es una analogía perfecta, perfecta. Y me recuerda a otra imagen que creo que encaja aquí como un guante. ¿Cuál? El arte japonés del kintsugi. ¿Te suena? Lo de reparar cerámica con oro, ¿no? Eso es. Cuando un cuenco se rompe, no lo tiran. Tampoco pegan los trozos intentando disimular la rotura. Al contrario. La reparan rellenando las grietas con oro. No ocultan la fractura, la herida de lo real. La destacan. La hacen bella. El objeto no vuelve a ser perfecto, pero se vuelve más fuerte, más bello y cuenta una historia. Eso es saber hacer con la rotura. Es suavizar los ángulos agudos, como dice Miller en la cita. Suavizar los ángulos agudos. Es una imagen potentísima. Y el texto da un ejemplo muy concreto de uno de esos ángulos agudos. Sí. Dice, haber logrado que el otro sexo sea un poco menos el objeto imposible y real, esto suena directamente a las relaciones, al amor, Claro, que es donde muchos nos encontramos con lo abrupto, vaya. sin duda. Para Lacan, el encuentro con el otro sexo, o sea, con una alteridad radical que nunca podremos comprender o poseer del todo, es uno de los grandes encontronazos con lo real. Ya. Esa diferencia, que no se puede eliminar, esa imposibilidad de ser uno con el otro, puede ser una fuente de angustia terrible, un ángulo muy agudo. Y de repetir patrones de sufrimiento. También. Un análisis no te promete que encontrarás a tu media naranja y que todo será perfecto. Eso es una fantasía. Sería eliminar lo real, básicamente. Exacto. Lo que puede ocurrir, en cambio, es que esa imposibilidad se viva de otra manera. ¿Cómo? Que el otro deje de ser ese objeto imposible y real que te desborda y te angustia para convertirse en un compañero o compañera de viaje con quien se puede construir algo. A pesar de esa diferencia. Precisamente a pesar de esa diferencia fundamental. El ángulo se ha suavizado, la grieta sigue ahí, pero ahora puede que tenga un poco de oro. ¡Qué recorrido! Entonces, si recapitulamos el mapa que nos ha dibujado este texto de Bernal. Venga. Empezamos con la idea de que lo que nos mueve, la pulsión, no busca un objeto, sino una satisfacción real, ese goce extra en el camino. Eso es. Luego vimos que esa dimensión real puede irrumpir de repente en la terapia a través de esos momentos cliché, los que no están en el guión. Sí. Y finalmente, hemos entendido ese real como una fuerza abrupta que interrumpe nuestras historias y que, como dice la cita, no tiene buenas maneras. Y la conclusión de ese mapa, el destino del viaje, no es encontrar un tesoro que lo explique todo. No es un ejercicio intelectual para buscar un significado simbólico a cada cosa que nos ha pasado. No es eso. Es un proceso mucho más profundo. Es aprender a convivir con esa dimensión de la existencia que es inevitable, impredecible y a veces brutal. Es un cambio de posición. Un cambio fundamental. De ser alguien que es constantemente arrollado por los golpes de lo real, a convertirse en alguien que con su propio estilo ha aprendido a saber hacer con ello. Es un final mucho más humilde. Pero infinitamente más poderoso que la fantasía de tener un control total sobre la propia vida. El texto se centra en suavizar los ángulos agudos de lo real dentro del contexto clínico, pero la idea resuena mucho más allá. Desde luego. Y me quedo pensando en la imagen del kintsugi, fuera del análisis, en la vida cotidiana, cuando nos topamos con esos encuentros abruptos que rompen nuestras narrativas. Quizás la pregunta no sea siempre ¿qué significa esto? ¿O cómo lo arreglo? O ¿cómo lo arreglo para que sea como antes? Quizás la pregunta más útil, más real, sea otra. ¿Cuál? ¿Cómo puedo aprender a vivir con esta grieta? ¿Qué clase de oro puedo encontrar para rellenarla?